Vamos entonces a entrar en esta etapa de cuáles han sido algunas de las propuestas que se han hecho en virtud de esta concepción que se tiene, muy lamentable, del hecho de que la religión es el principal problema de la paz del mundo y que erosiona la paz del mundo. Vamos a ver cuáles son las tres propuestas básicas que se han presentado. Lo primero que se ha dicho es que se debe prohibir la religión. Se dice aquí, una forma de abordar el divisionismo de las religiones ha sido controlarlas o prohibirlas con mano dura. Durante el siglo XX se presentaron varios intentos masivos en este sentido. La Rusia soviética, la China comunista, Khmer rojo y de un modo diferente, la Alemania nazi, estuvieron decididas a controlar de cerca la práctica religiosa, en su intento por evitar que dividiera a la sociedad o erosionara el poder del Estado. Sin embargo, el resultado fue una mayor paz y armonía. Una mayor paz y armonía, sino más opresión. La ironía trágica de esta situación es descrita por Arthur McGregor, que dice en la historia del ateísmo. En su historia del ateísmo dice: el siglo XX dio origen a una de las paradojas más grandes y perturbadoras de la historia de la humanidad. Que la mayor intolerancia y violencia de este siglo fue practicada por quienes creían que la religión causaba intolerancia y violencia, lo que les digo. O sea, fíjense en esta ironía que se entró, ¿no? Se pensaba que al emancipar al hombre del elemento religioso, eso por ende iba a traer como consecuencia que tuviéramos paz. Pero luego de tener paz, ¿qué fue lo que tuvimos? Primera y Segunda Guerra Mundial y una cantidad de, no sé, creo que ahí, si no me falla la memoria, creo que son aproximadamente como 50 procesos bélicos que tenemos dentro del siglo XX. 50 procesos bélicos. ¿Usted sabe lo que es? O sea, como le dije, en todos los siglos anteriores, juntamos todas las guerras que han habido y no hubo más guerras que en el siglo XX. Y es la gran paradoja con la que se consigue. Fíjense que esto lo está afirmando un ateo. No lo está diciendo una persona religiosa. El mismo ateo está afirmando el siglo XX fue el siglo más conflictivo, y no por ideas religiosas precisamente, sino por ideas seculares. Lo está afirmando un ateo. Vaya usted a saber, ¿no? ¿Qué se puede decir de ahí? A la par con dichos intentos, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX surgió una amplia creencia en el sentido de que la religión se debilitaría y desaparecería a medida que ocurrían avances tecnológicos. Desde este punto de vista estipulaba que la religión jugaba un papel en la evolución humana. Alguna vez necesitamos la religión para que nos ayudara a lidiar con un mundo amenazante e incomprensible. Pero a medida que nos hicimos más sofisticados en términos científicos y más capaces de entender y controlar nuestro entorno, se creyó que disminuiría nuestra necesidad de la religión, que fue lo que le dije hace rato. Los grandes vaticinios que se vienen haciendo incluso desde el siglo XVIII, ni siquiera desde el siglo XX, desde los tiempos de la Ilustración, desde los tiempos del positivismo, desde los tiempos del empirismo no tanto, pero sí desde los tiempos del racionalismo, donde se endiosa a la razón del hombre. Ya saben que todo esto tiene que ver con teorías humanistas que tienen su nacimiento en el renacentismo. Fíjense que esa era la creencia que se tenía, o sea, se vaticinaba el hecho de que la religión iba a desaparecer en el siglo XX, o sea que ya para el siglo XX no debería existir religiones, y fue todo lo contrario. Precisamente en el siglo XX hubo un auge muy poderoso en la religión, muy poderoso, pero no solamente eso, además de que se equivocaron en sus vaticinios, en sus profecías, además de eso fueron ellos, las ideas seculares, los paradigmas sociológicos, los paradigmas filosóficos, los paradigmas cientificistas, los que más bien crearon los grandes conflictos bélicos en el siglo XX. Qué paradoja, ¿no?, para esta gente. Y esto, fíjense que todo esto es argumentación muy poderosa para presentar delante de las personas que de alguna manera impugnan nuestra fe. Nosotros podemos propugnar nuestra fe ante esta impugnación que a través de la esgrima del contrario se nos hace. Y esto es muy importante. A medida que nos hicimos más sofisticados en términos científicos y más capaces
Eso ha pasado. A medida que nos hemos hecho más sofisticados, más científicos y más técnicos, dice aquí que la religión, eso es un vaticinio, eso es una profecía, eso es lo que se creía que iba a ocurrir, era la tendencia. Ha pasado eso, ha dejado el hombre de ser religioso por el hecho de que la tecnología nos haya abordado de la manera que nos ha abordado, nos haya inundado como nos ha inundado, por el hecho de que la ciencia nos haya abordado, porque piensen que en el siglo XIX se cree que la religión del siglo XX iba a ser la ciencia, y muchos tienen por religión la ciencia, y creen que la ciencia lo puede explicar todo, creen que en la ciencia está la respuesta para absolutamente todo, y creen que no hay otra verdad más allá de la que científicamente se puede demostrar en un laboratorio. Y esa falsedad, hermano, con estas guerras del siglo XX fueron totalmente desarticuladas, y fíjense lo que llegó a decir esta mujer, que acabamos de leer ahorita. O sea, la ironía del siglo XX es que no fueron las ideas religiosas las que cobraron la vida de tantos millones de personas, sino que fueron, por el contrario, las ideas seculares que cobraron la vida de tantas millones de personas dentro del siglo XX. Sin embargo, esto no sucedió, y esta tesis de la secularización actualmente se encuentra muy desacreditada. Totalmente. Pero está pasando lo que dice este hombre en la introducción. Está creciendo el secularismo, pero a la vez está creciendo también la religiosidad. Ambos polos. El mundo está muy polarizado. Ahora estamos en un mundo de pluralidad y polarización. Mucha pluralidad y mucha polarización. Y todos los días, hermanos, sale una religión nueva y un dogma secular nuevo, secular. Todos los días sale una religión nueva, todos los días sale un dogma de la secularidad nueva. ¿Por qué? Porque el hombre no se queda tranquilo. Y todo el tiempo está tratando de crear ideas, todo el tiempo está tratando de escribir argumentos, bien sea de un bando o de otro. Dice aquí, casi todas las grandes religiones presentan un aumento del número de fieles. El crecimiento del cristianismo, especialmente en los países en vía de desarrollo, ha sido explosivo. Actualmente solamente hay 6 veces más americanos que en todos Estados Unidos. Eso es increíble. Hay 6 veces más americanos en África, en Nigeria, que en el propio Estados Unidos. Claro que eso no son 2 personas. No dice las cifras exactas, pero no son 2 personas. En Estados Unidos hay muchos americanos. En los últimos 100 años, Corea ha pasado de ser 1% cristiano al 40%. Ha pasado de un 1% del cristianismo a 40% del cristianismo. Y aquí vuelvo a hacer un punto. Quiero hacer nuevamente una parada. En Corea, en los años 60, acuérdense que la guerra de las 2 Coreas fue en los años 50 y 60, la guerra de las 2 Coreas. Ambas Coreas fueron totalmente destruidas. Totalmente, toda su infraestructura estaba destruida, Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Okay? Por los aliados de Corea del Norte estaban los chinos, y por los aliados de Corea del Sur estaban los norteamericanos. Estas 2 guerras destruyeron por completo la infraestructura de estas Coreas. La Corea que decide mantener su posición comunista, que es Corea del Norte, hoy usted la ve en un país total y absolutamente retrasado. Es un país que no ha avanzado en ciencia, es un país que no ha avanzado en tecnología y que todavía tiene que comprarle tecnología a Rusia para poder tener lo que tiene. Porque casi toda la tecnología bélica que tienen los coreanos del norte es porque se la venden los rusos. Pero fíjense lo que sucede con Corea del Sur. Corea del Sur pasa de ser un 1% cristiano a ser 40% cristiano. Y algunas de las más grandes transnacionales en el mundo hoy que existen hoy en el mundo son coreanas del Sur. Samsung, LG, Hyundai, son marcas y son empresas dantescas y que tienen una preponderancia dentro del comercio mundial que usted no tiene ni idea.
El PIB mundial, el mundial que estas empresas le dan al mundo no tienen ni idea de lo gigantesco que es. Bien. Sí, es donde está el gordito. Exactamente. Entonces, fíjense la relación directa y proporcional que tiene el hecho de que una sociedad, una comunidad sea sociológicamente cristiana para efectos de su crecimiento y cuando no lo es en los efectos de su crecimiento. ¿Quién crece? ¿Cuál es la Corea que se desarrolla? La del Sur. La Corea del Sur, Corea del Sur es un país ultrapoderoso. Le vende tecnología al mundo entero a través de Samsung, a través de LG, a través de Hyundai. Tiene como 3 o 4 automotrices. Hermano, ¿y sabe apenas desde cuándo eso? Desde los años 60. Apenas tienen 50 añitos. En 50 años se lograron levantar como uno de los países promotores de la industria tecnológica. ¿Y eso a qué se debe? Al crecimiento del cristianismo. ¿Por qué? Porque las ideas cristianas, cuando penetran en una sociedad, como las ideas cristianas nos hacen un llamado al intelecto, a la razón, al clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que ojo no ha visto ni oído escuchado. Como tenemos tantas promesas y nuestra profesión de fe es tan intelectual desde ese punto de vista y Dios nos ha dado una capacidad creativa tan impresionante y cada vez que tenemos una región que es sociológicamente cristiana pero bíblica, que no sucede en los países de América Central. Porque los países de América Central se jactan de ser sociológicamente protestantes, pero tienen los más altos índices de delincuencia. En cambio, Corea del Sur no. Y los coreanos, hermano, hace poco estaba viendo unos documentales de cómo son los cristianos en China. Usted sabe que mientras más se ha perseguido el cristianismo en el mundo, es cuando más crece. Y es la ironía de esto. Cada vez que se han dedicado a querer exterminar la religión cristiana y al libro que por antonomasia nosotros estudiamos, que se llama Biblia, lejos de quitarnos del medio, lo que hacen es que nos dan más fuego para que sigamos avanzando. Matan a uno y salen 200. Y 200 que saben más que el uno que mataron. Y que están más dispuestos a dar su vida por aquel que mataron. Esto es impresionante, que apenas en 50 años, en 35 años, porque Samsung viene desde los años 90. Yo recuerdo que yo tuve mi primer VHS Samsung en el año 92, 93 más o menos. Sí. Que todavía hasta hace poco lo tenía de adornito en mi mueble. De adornito. Un 1% o un 40% cristiano. Y los expertos creen que lo mismo sucederá en China. Si dentro de 50 años hay 500 millones de chinos cristianos, esto cambiará el curso de la historia humana. Y en la mayoría de los casos, la modalidad del cristianismo en ascenso no consiste en las versiones más secularizadas y de creencias débiles pronosticadas por los sociólogos. Al contrario, es un tipo de fe robusta y sobrenaturalista que cree en los milagros y en la autoridad de las escrituras y en la conversión personal. Hechos de suma relevancia para nosotros dentro de la crítica acá, por supuesto. Sí, es así, lamentable. ¿Dónde quedé? Mis leyes. Debido a la vitalidad de la fe religiosa que hay en todo el mundo, los intentos para suprimir y controlar muchas veces solo sirven para fortalecerla, es lo que le digo. Matan a uno y salen 100. Nos persiguen y nos volvemos más creyentes todavía. Y nuestras convicciones se afirman aún mucho más. ¿No me lo quiere creer? Pregúnteselo a Rachaúl, pregúnteselo a Pablo. ¿Cuántas persecuciones y cuántos ataques nos recibió él de la propia iglesia? Cuando hasta incluso su título como apóstol cayó en descrédito. En una de sus cartas él tiene que hacer una apología, tiene que presentar una apología a su ministerio porque no creían en su ministerio apostólico. En una de sus cartas él tiene que hacer.
tomaban en menos, lo tomaban en poco. Pero ¿qué hizo eso en Pablo? Lo hizo que se fuera para el rincón a llorar desconsoladamente y a creer que ya la vida se había acabado para él y que no iba a haber nadie a quien él pudiera predicarle y que no había iglesia que pudiera levantar. ¿Fue eso lo que ocurrió con Pablo? Al contrario, fue un hombre que se fortaleció mucho más. O sea, las piedras que le tiraban lo motivaban, lo llevaban a que su convicción se afirmara con mucha más certeza. Y fue lo que hizo, y hasta el punto que dio su vida, porque todos los apóstoles dieron su vida. Todos los apóstoles dieron su vida por el Evangelio. Algunos los asesinaron de las formas más macabras y horribles. Otros murieron en el exilio, como por ejemplo el caso de Juan, que muere en el exilio en la isla de Patmos, que es donde escribe el libro de Apocalipsis. Y eso fue lo que pasó con él. Murió enfermo, murió preso, murió estando en una situación que no era la que él quería, exiliado fuera de su país. Pero esto es lo que sucede cada vez que nos persigue. Cuando los comunistas chinos, ¿verdad? Sí. Cuando los comunistas chinos expulsaron a los misioneros occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, creyeron que habían extirpado el cristianismo en China, pero en realidad esto solo hizo que los líderes de China, de la iglesia china, se afianzaran en sus orígenes, fortaleciéndola en el proceso. Estamos viendo, ¿no? Cada vez que somos perseguidos, por el contrario, nos multiplicamos. Así que un bien nos hacen cada vez que nos persiguen, ¿no? Un bien nos hacen. Acuérdense que nunca se les olvide que yo soy un heteropatriarcal capitalista opresivo. Por ahí ahora estuve viendo antes de que ustedes llegaran, estuve revisando porque me habían llegado 11, de repente me llegaron 11, ¿cómo se llama esto? Correos en el Gmail, y yo reviso, pero mira estas cosas que es, un montón de gente hablándome sobre el tema de la ideología de género, que pregunta que qué podía yo aportarles sobre el tema de la ideología de género, que qué opinaba de tal cosa, que qué opinaba, no sé ni siquiera quiénes son, son personas que yo no conozco. Me acabo de dar cuenta ahorita de eso. Ahora seguramente cuando ustedes se vayan me voy a dedicar a estar respondiendo los correos. Seguramente me va a tocar. Pero la gente tiene, fíjense el hambre que hay, ¿no? El hambre y la sed que hay en los que han creído de verdad en esto. O sea que a nosotros ni ideología de género, ni campaña pro-abortista, ni los pro-choice. Nosotros somos pro-vida, no somos pro-choice. ¿Verdad que sí? ¿Saben qué es pro-choice? Los que están a favor de que pueden tomar las decisiones que mejor les parezcan. Esos son los pro-choice. Nosotros somos los pro-vida. ¿Pro-vida por qué? Porque nosotros defendemos la vida, estamos a favor de la vida, no del aborto, ni de la eutanasia, ni de la zoología, ni nada de esta, ni de la zoofilia, perdón, ni nada de estas cosas locas que se ven hoy, ¿no? Ya en Canadá hay un hombre que se cree un dálmata y come perradina, no se pierda eso. La religión no solo es un factor temporal que nos ha ayudado a adaptarnos a nuestro ambiente, en realidad es un aspecto permanente y central de la condición humana. Voy a repetirlo, porque esto lo tengo subrayado acá. La religión no solo es un factor temporal que nos ha ayudado a adaptarnos a nuestro ambiente, en realidad es un aspecto permanente y central de la condición humana. ¿Usted sabe qué significa la palabra religión? La palabra religión tiene que ver con buscar el sentido de la vida, con darle definición a lo que la vida es y a responder preguntas de mucho valor, como por ejemplo, de dónde venimos, quiénes somos, por qué somos lo que somos y hacia dónde nosotros vamos. Eso es lo que es religión. En el sentido técnico, la palabra religión per se no es mala. La palabra religión per se. Lo que es malo es lo que se incluye dentro de esa palabra. Lo que es malo son las prácticas que rodean a esa palabra. Lo que es malo es todo aquello que el hombre prescribe fuera de sus libros de texto, fuera de la palabra del Señor. De todas maneras, a mí no me gusta utilizar la palabra religión. Yo no digo que yo soy una persona religiosa y nadie dice que es
más, no existen personas religiosas en el mundo. No existen personas religiosas, porque si usted le pregunta a un religioso de hueso colorado si él es religioso, le va a decir que no es religioso. ¿Usted sabe por qué digo que no existen personas religiosas en el mundo? Lo digo no porque no lo haya, sino porque nadie se atrevería a decir que es religioso. Y usted me pregunta a mí si yo soy religioso y le voy a decir que no. Y posiblemente sí o posiblemente no. En algunos aspectos soy religioso, en otros aspectos de repente no lo soy. Yo creo que todos tenemos una medida de religiosidad, en el sentido de que somos dogmáticos en ciertos aspectos. En ese sentido lo digo. Todos tenemos una medida de religiosidad en ese sentido dogmático. No somos ni 100% religiosos, ni somos 100% liberales tampoco. Ninguna de las dos cosas. ¿Te acuerdas del artículo que escribí yo acerca de ni liberales ni conservadores? Allí yo planteo una tesis que es lamentable, pero que existe. Muy lamentable, pero es una tesis que existe. Entonces todos nosotros, acuérdense que el hombre viene con eso en su ADN codificado, desde el mismo momento en que nace. Por supuesto, porque cuando nace el hombre, en Adán y Eva, ¿verdad que sí? Y Adán y Eva, ¿quién vieron? Y con quién se comunicaban, con el Dios Todopoderoso. De manera que de ahí, desde el momento en que Adán y Eva nacen y se comunican con un ser todopoderoso, con un ser que va más allá de sus capacidades, ya nace una cosmovisión. Eso les hace a ellos plantearse una cosmovisión de vida. ¿Cuál es la cosmovisión? Que nosotros somos la creación de un creador, que este creador tiene toda potestad, tiene todo dominio, que este creador es soberano, que este creador puede tomar las decisiones que tenga que tomar para mi vida, que este creador además ha creado todo lo que existe, que este creador es el que me da la vida y es el que me la quita, que este creador es el que hace que llueva, que este creador es el que hace que escampe, que este creador es el que hace que el sol salga para justos y para malos. Eso comienza a crear una composición, una forma de ver la vida desde el punto de vista conceptual en el propio ser del hombre. Y ahí es donde comienza el hombre a filosofar, ahí es donde comienza todo el tema de la metafísica, y donde comienza todo el tema de estas filosofías que algunas son muy buenas y otras han aportado algo importante a la humanidad. Es una píldora amarga que deben tragar los individuos seculares y no religiosos. Claro que es una píldora muy amarga. El que un ateo tenga que aceptar la idea de que incluso antes de hacerse ateo en algún momento de su vida él creyó en algo. Eso es algo con lo que van a tener que lidiar hasta el último segundo de su vida. Hasta el último segundo de su vida van a tener que lidiar. Algunos logran entenderlos al final de su vida, como sucedió con Anthony Flew, un gran filósofo del siglo pasado, del siglo XIX, siglo XX, que se convierte. Luego yo tengo conferencias de ese hombre, conferencias en los debates con él, donde él era ateo y estaba debatiendo con un cristiano, filósofo. Y luego él se convierte a los 80 y tantos años, no sé. ¿Cómo se llama? Anthony Flew. Se escribe Fleu, W, termina en W. Es una píldora amarga que se tiene que pegar. A todas las personas les gusta creer que son moderadas y no extremistas. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿A quién les gusta creerse que es extremista en algo? Pero existen extremistas, pregunto. Existen extremistas. Y existen personas modestas. También. Ni conservadores ni liberales, ¿verdad? Sería la oposición. Ni conservadores ni liberales. Pero los extremistas existen. En la política está la ultraderecha, está la ultraizquierda, está la derecha moderada, está la izquierda moderada, está el centro izquierda, está el centro derecha. Y es como está despolarizado el mundo en el que vivimos, ¿no? Y cómo es de sincrético incluso en algunos aspectos, porque cuando yo hablo de centro derecha estoy siendo sincrético. Cuando yo hablo de centro izquierda estoy siendo sincrético. Porque estoy mezclando elementos de una cosa y tomando elementos de la otra. Y entonces formo mi doctrina. No sé si me doy a entender con esto. Ok. Pero las fuertes creencias religiosas dominan el mundo y no hay razón para esperar que esto cambie. ¿Usted cree que podrá existir
alguna vez en la vida, en nuestra historia, miren la pregunta que les hago. ¿Usted cree que la religión dejará de ser en algún momento? Imagínense que el mundo este dure tal cual como existe, que se va incrementando, por supuesto, como dice la palabra, que los tiempos finales de conocimiento se incrementaría, pero no solamente se incrementarían algunas cosas, sino que otras decrementarían, como el amor, por ejemplo. ¿Verdad que sí? La solidaridad, la piedad, todas esas cosas van a incrementar, van a tener una tendencia a bajar. Imagínense que este mundo así, tal cual como lo conocemos, dure unos 500 años más. Espero lo de eso. Yo espero que 30 años el Señor les tenga por nosotros. A lo sumo. Digo 20 años porque en 20 años ya hayamos hecho ciertas cosas. Los 20 años y los 60 años por ahí. Y uno quiere ser que exactamente, uno quiere poder llegar a un nivel de vida o a un punto de la vida donde uno haya dicho, después que mira hacia atrás, algo hice por la humanidad. ¿Verdad que sí? En algo pude aportarle a todo este problema que tenemos encima. Pero pregunto, si esta tierra tal cual como existe dura unos 500 años más, ¿usted cree que la religión va a dejar de existir? No. ¿Qué piensa usted? No. Yo pienso que no. Pero díganmelo con firmeza. No. No me lo digan, no me lo digan aplicando el tercer excluyente. No me lo digan aplicando el tercer excluyente. Díganmelo con certeza, ¿sí o no? No, la religión nunca va a desaparecer del hombre. Acuérdense que eso es un patrimonio que nosotros tenemos desde el mismo momento en que somos creados. El hombre tiene la concepción, si usted se va a la tribu más trivial que pueda existir y más remota de la humanidad, que no hayan conocido nunca el mundo exterior, que en su vida hayan visto un televisor, que en su vida hayan visto una luz, un bombillo encendido, ellos tienen creencias que están basadas bien sea en un jabalí, creen que el jabalí es santo, bien sea que crean que los leones son dioses, bien sea que crean que no sé, que los elefantes son dioses, bien sea que crean que los tigres son dioses. Y hay religiones que consideran a todas estas cosas divinas. Por lo menos en la India el elefante lo consideran casi como especie de una deidad. La vaca también. Sí, y la vaca. Los consideran especie de deidad. Entonces la religión es un elemento y es un factor y un fenómeno que definitivamente nunca va a salir de nosotros. Eso fue lo primero. Quieren exterminar la religión, pero lejos de poderla exterminar, ¿qué es lo que han hecho cada vez que nos persiguen? Que nos multiplicamos. Entonces yo creo que ya esta gente, si es un poquito inteligente, va a llegar al punto de decir, vamos a dejar de perseguir a esta gente, porque cada vez que la perseguimos, hermano, lejos de encontrar nuestros objetivos, lo que hacemos es que le echamos más leña fuera. Se multiplica. Entonces, sí, como pasó en Egipto. Entonces, quererlos exterminar, quererlos suprimir, quererlos de alguna manera censurar para que no tengan ni arte ni parte dentro de las sociedades, lejos de lograrlo, lo que hacemos es que incrementamos más la cosa. Lo segundo es, lo primero era que querían prohibir la religión, y lo segundo que quieren hacer es condenar la religión. Dice aquí, la religión no va a desaparecer y su poder no disminuirá a causa del control del gobierno. Pero no podemos, por medio de la educación y los argumentos, encontrar formas para desestimular socialmente a religiosos que afirmen poseer la verdad y que tratan de convertir a otros. Miren la pregunta es interesantísima. Parafraseándola y poniéndola más simple, podemos permitir que sigan existiendo la religión, porque definitivamente llegaron a la conclusión de que no se puede suprimir, porque le es propia la constitución y a la complexión del hombre. Nos es propia a nosotros mismos. No la podemos suprimir, pero entonces podemos infiltrarla. Podemos hacer que, por ejemplo, sus convicciones dejen de ser tan dogmáticas. Podemos hacer que dejen de creer ciertas cosas y que solo le permitamos tener participación en algunos aspectos, pero no en otros. Eso lo podemos hacer. Y eso es mucho más peligroso que intentar hacerlo primero. ¿Por qué es mucho más peligroso?
existe en el mundo de hoy. Existe una fuerte polarización en el mundo de hoy, y el mundo en el que hoy vivimos es un mundo sincrético y ecléctico. Tenemos una amalgama de sustancias que son contradictorias entre sí, que han tratado de engranarse. Por lo menos hay gente, yo una vez conocí a una persona y salí en algunas ocasiones con esa persona y trataba temas, y ella, no recuerdo cómo le llamaban a la religión esa que ella practicaba, pero era una religión, era un sincretismo, pero de esos hermanos, de esos mandados a hacer desde los más altos cielos. Eso tenía un poquito del cristianismo, del judaísmo, del islamismo, de los zarapastristas, de todas las religiones del mundo tenía un poquito de todo eso. En algunas cosas creían en Jesús, en otras creían en Mahoma, en otras creían en Buda, en otras creían en cantidad de cosas. Y ese es el mundo que tenemos hoy, y eso es peligrosísimo. Es donde yo quiero hacer un especial énfasis, porque la polarización del mundo y la pluralidad del mundo en el que vivimos se puede infiltrar de una manera tan sutil dentro de nosotros que nos podemos dar cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado con esto que les estoy diciendo. O sea, acuérdense que no todo lo que brille es oro. No todo lo que brille es oro. Y aunque creamos, y aunque a veces escuchemos, y aunque a veces veamos supuestas cuestiones que parecieran ser inocuas y que de alguna manera pueden aportar a nuestra fe o pueden aportar a nuestra vida, por el contrario pueden llegar a ser destructivas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Acuérdense que en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor nos manda a que no saquemos la cizaña de raíz, ¿verdad que sí? Él dice, en el día del juicio yo voy a apartar la cizaña por un lado, voy a apartar el trigo por un lado, la cizaña la voy a echar aquí por una afuera, y el trigo me lo voy a llevar. ¿Por qué esa parábola nos comunica esa verdad? ¿Por qué no podemos quitar la cizaña de los ojos? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Porque se viene el trigo con la cizaña. ¿Y por qué se viene el trigo con la cizaña? Miren que estudiar la Biblia es hacerse preguntas, ¿están viendo, no? Tenemos que filosofar. En la Biblia, cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que filosofar, uno tiene que ir a las respuestas últimas de la Biblia. Ajá, ¿por qué se trae el trigo con la cizaña? ¿Por qué se trae el trigo con la cizaña? Se parecen, el trigo y la cizaña son muy parecidos. Ajá, son parecidas. Son parecidas, pero ¿por qué el trigo se trae la cizaña? Porque está mezclada con las raíces. ¿Y por qué está mezclada con las raíces? ¿Y por qué están sembradas juntas? ¿Se fija cómo se estudia la Biblia? ¿Se fija cómo se estudia? Yo se lo estoy haciendo para que entiendan la metodología. Esta es la metodología bíblica de interpretar. Hacerme preguntas. Sí. Un día estaba yo hablando con un amigo mío y él estaba hablando acerca de ese tema. Yo siempre me he preguntado esto y él me dijo que la cizaña era simplemente los ismaelitas. ¿Los qué? Los ismaelitas. Los ismaelitas. Sí. Eso era lo que mencionaba la Escritura. En realidad yo no sé, pero él dijo eso. Bueno, eso puede ser sí, eso puede ser no. Puede que muchos de los que son cizañas sean ismaelitas, pero son ismaelitas. No es del todo, exactamente, no es del todo. Porque de Ismael también van a haber salvos. No es que usted cree que no. Usted sabe que allá ¿cómo? Claro. ¿Y de dónde descienden los árabes de Ismael? Entonces no todo necesariamente es Ismael. ¿Okay? Puede haber una buena parte de Ismael, pero no todo es Ismael, pero además Ismael también tiene derecho a la herencia, porque a fin de cuentas vienen de los mismos padres. ¿Verdad que sí? Lamentablemente son muy pocos, pero el problema que quería plantearles, en el mundo pluralista de hoy tenemos serios problemas.
Entonces todo lo relativizan y toman la teoría de Einstein de la relatividad, como que si yo tuviese que decir algo sobre eso, que no es lo que quería decir, me imagino que el pobre se debe estar retorciendo la tumba cada vez que escuche los disparates que nosotros decimos, y se toman de la teoría de Einstein de la relatividad para relativizar todo, como si yo tuviese que decir algo sobre eso. Entonces el mundo en el que vivimos es sumamente relativista. Lo que para mí es verdad, de repente para ustedes puede que no lo sea. Pero este mundo tiene serios problemas desde el punto de vista pragmático. O sea, el relativismo pragmáticamente es impracticable. Porque yo puedo, en mi concepción de la vida, decir que no existe la teoría de que no existe la ley de la gravedad. Y me monto en el World Trade Center, bueno, ya en ese no tengo tumbado, en el 9, en el World Trade Center 9, y me lanzo del piso 100. Como yo no creo en la ley de la gravedad, yo voy a volar mucho más. Pregunto, ¿eso es lo que va a pasar? Eso no es lo que va a pasar. Voy y me estrello, hermano. A menos que, como les enseñé ayer en la enseñanza, la predica de Pedro, a menos que el Señor nos diga ven y caminemos sobre las aguas. En ese caso no sería sobre las aguas, sino sobre el aire, ¿verdad? Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, la relativización. Pero la relatividad es peligrosa en términos conceptuales, pero en términos pragmáticos es impracticable. Porque si nosotros viviéramos un mundo verdaderamente relativista desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la praxis, no existieran, por ejemplo, los abogados, y Daily tendría que agarrar su título y quitarlo en 3 millones de pedazos, porque ¿qué justicia va a defender ella? Si la justicia, a fin de cuentas, queda a merced de la relatividad de cada quien y de la manera en cómo cada quien pueda ver la justicia. Si a mí me da ganas de ser violador, ¿quién me dice a mí que no lo debo ser? Si para mí violar es bueno porque me satisface y me da placer sexual, ¿por qué tiene que ser malo para otro? Si para mí es bueno, tienen que entonces respetar. Entonces, esto que le dicen hoy, open mind, ¿okay? O abre tu mente, es un poco de esto. Mente abierta, pero mente abierta ¿a qué? ¿Qué es lo que realmente significa eso? Yo me considero una persona de mente abierta desde el punto de vista de estudiante de la palabra de Dios, en el sentido de que yo no me enfrasco en dogmas estúpidos, ni me voy a debatir en cuestiones que no tienen sentido, como por ejemplo esa que le dije al principio, que si la mujer tiene una pantalón, que si puedo aplaudir, que si no, que si es del diablo usar una batería o una guitarra eléctrica en una canción. Yo no pierdo tiempo en esas estupideces. Me perdona que lo nombre de esa forma, pero yo no le toco a nadie. A mí me gusta la música clásica, ustedes saben. A mí me gusta la música clásica, pero soy un amalgama en gustos musicales, porque me fascina la música clásica por un lado, pero por el otro lado soy rockero. Y de toda la vida, prácticamente. Y tengo mi guitarra eléctrica y toco canciones. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Pero hay algo que satanice eso en la palabra. No hay nada de la palabra que satanice eso. La palabra no prescribe ni qué tipo de instrumentos se deben utilizar para adorar a Dios, no prescribe qué tipo de música se debe utilizar. En el hebreo usan la música hebrea porque esa es la cultura. Pero no quiere decir que porque ellos eran hebreos y usaban la música hebrea, que deben usar la música hebrea. Ellos usaban la música hebrea porque eran hebreos, por amor a Dios, pero ellos usaron un jorobo para llegar a Dios, así como el hebreo usa la música hebrea para llegar a Dios. Eso no es claro. Lo que es todo eso, cualquier estilo musical que en su letra exalte al rey, no tiene ningún problema. Acuérdate que los instrumentos, los objetos, las composiciones musicales, todo eso es amoral. ¿Qué significa que es amoral? Que no tiene moral. Eso en sí no tiene ningún contenido moral. El contenido moral se lo da la persona.
Si yo agarro el rock, si yo agarro mi guitarra y en vez de escribirle canciones al Señor con mi guitarra, se las escribo al diablo, entonces estoy utilizando mi guitarra para el diablo. Pero el problema no es la guitarra, el problema soy yo. Que he usado la guitarra con fines que no debí usarla. ¿Cuántas cosas buenas no puede ser un bisturí en manos de un cirujano, pero cuántas malas en manos de un asistente? ¿Sí me entienden el punto? Entonces eso es lo que quiero que nosotros entendamos. El relativismo es una de las cosas más peligrosas desde el punto de vista conceptual, pero el relativismo no se puede reconciliar desde el punto de vista pragmático. Porque entonces no deberían existir, por ejemplo, los juzgados, los jueces no deberían. ¿Por qué debería existir en un mundo relativista un juez? Por ejemplo, un juez que pene la violación. Pero ¿por qué? Si en un mundo de mente abierta yo tengo que aceptar que él sea violador porque le guste, le trae placer. ¿Por qué voy a juzgarlo yo por sus preferencias sexuales? Habría que abolir toda la ley. Exactamente, habría que abolir toda la ley, no habría ley. Entonces, se fijen cómo es de impracticable el mundo relativista que se predica desde el punto de vista teórico, pero en la práctica no funciona, hermano. Eso es como el socialismo. Una vez alguien dijo que el socialismo era una idea que funcionaba muy bien en un pizarrón, pero que en la vida práctica no se daba. No funcionaba. Porque eso de la igualdad, de la equidad y la justicia, eso es imposible que un partido político o una determinada posición política la pueda implementar. Porque si no lo ha hecho Dios, ¿usted cree que un hombre lo va a hacer? Si no lo ha hecho Dios, si Dios no ha podido crear, y no es que no ha podido porque Él no pueda, sino porque Él nos dio libertad a nosotros. Pero si Dios no ha hecho que en el mundo que el mundo en el que vivimos sea perfecta equidad y justicia, ¿cómo lo va a hacer un determinado partido político o una determinada tendencia política? Imposible, hermano. Es imposible. Eso no se puede hacer. Y si nosotros seguimos engañándonos con la idea de que la solución a nuestros problemas van a venir de un determinado partido político o una determinada posición política, estamos bien equivocados. Si usted cree que el que usted pueda comer hoy y mañana viene de determinado voto que usted le dé a la persona que usted quiera, usted está bien errado. Usted se está engañando a sí mismo, está siendo víctima del corazón engañoso suyo. Está siendo víctima de su propio engaño. Así que tenga mucho cuidado con eso. Ahora sí entremos en la condenación de la religión que no me han querido entrar. ¿Dónde quedé, mis ladies? Donde dice la verdad es demonina, que alaba solo afirmar poseer la verdad. Las religiones que afirman poseer la verdad. Las religiones que afirman la verdad, ok. Que tratan de convertir a otros, ok. No podemos encontrar formas para invitar a todos los ciudadanos, independientemente de su creencia religiosa, a admitir que cada fe o religión es solo uno de muchos caminos igualmente válidos que conducen a Dios y a formas de vivir en el mundo. ¿Qué les puedo decir? Lo voy a volver a leer. Dice, no podemos encontrar formas para invitar a todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas, a admitir que cada fe o religión es solo una de muchos caminos igualmente válidos que conducen a Dios y a formas de vivir en el mundo. Este se depravó con las preguntas, son más largas que las que yo hago. Yo a veces hago preguntas de 5 líneas. ¿Qué les puedo decir? ¿Se podrá hacer eso? ¿Qué creen ustedes? De poder se puede, pero la pregunta es el deber ser para nosotros? ¿Cómo encontrar esa forma de vivir? ¿Usted cree que la vida, que el ser humano puede llegar a un consenso desde el punto de vista de su cosmovisión? Pregunto, los seres humanos podemos llegar a un consenso desde el punto de vista de nuestra cosmovisión, independientemente sea religiosa, sea política, de cualquier tilde o índole. Podemos llegar a un consenso. ¿Qué significa consenso? A un acuerdo. A un acuerdo. ¿Podemos? Sí se puede, dicen por ahí. ¿Qué más dicen ustedes? ¿Puede el ser humano llegar a un consenso de cosmovisión?
¿Se fijan cómo es importante? Pueden llegar a acuerdo, pero la cuestión es posible, del acuerdo. No. Yo creo que no. Ah, Llegan a acuerdo, pero al final no se da nada. pero más allá de eso, ¿Cuántas veces no se reúnen todas las naciones a hacer tal cosa? Y nunca hacen nada. Más que mueven bla, cada quien y nunca hacen nada. dar su discurso, como una vez puse yo hablando de la ONU, un día el discurso del señor Caballo de Ren y Stimpy. Por eso sí que... ¿Se acuerdan? Ustedes no vieron ese estado. Yo puse el discurso del señor Caballo dando el discurso de fin de año de la ONU. Y decía, las cucarachas entran y no pueden salir. Y yo preguntaba, ¿qué quiso decir el señor Caballo? Una parodia de Ren y Stimpy. Y cualquiera cree que eso es una simple parodia para hacer reír y punto. No, eso tiene una filosofía. Para el que es crítico y que busca razonarlo y pensarlo todo, puede ver la filosofía que está incluida. Y yo la vi y lo publiqué y nadie nunca me respondió nada. La gente cree que yo estaba vacilando. Eso es lo que piensa el común. Pero ¿qué es lo que quiso decir el señor Caballo ahí? Las cucarachas entran y no pueden salir. Pregunto, ¿eso tiene sentido dentro de un discurso? Depende del contexto, Lo que está queriendo decir el discurso es que en la ONU se dice absolutamente nada cuando se va a hablar. Eso es todo. Que lo que van es a hablar disparates. Hablar disparates que ni ellos mismos se creen. Disparates en el sentido, no en el sentido de que no pueda llegar alguien a dar un buen discurso. Digo disparates en el sentido de que ellos mismos no se creen lo que están diciendo. Entonces, la pregunta que les estoy haciendo, ¿puede el ser humano llegar a un consenso desde el punto de vista de la cosmovisión? Imposible. Imposible porque, y para esto voy a utilizar un refrán muy popular, cada cabeza es diferente. No pueden existir dos seres humanos, ni siquiera entre dos, mi esposa y yo, que somos una carne, nosotros dos no pensamos iguales para determinados hechos, en determinadas cosas. Ni siquiera entre dos podemos hallar consenso absoluto entre pensar en las mismas ideas. No podemos. Lender y Organ, ustedes en todo comparten su forma de ver la vida. Hilda con Joelito, compartes todo lo que Joelito dice en algunas cosas. Y lo mismo digo yo con mi esposa. No lo comparto. Mi lady seguramente con su esposo tampoco. Entonces, ni siquiera entre dos personas que son una carne, y que les conviene en realidad sí, ni siquiera enamoran. nada, ni siquiera entre dos personas que son una sola carne se puede llegar a un consenso cosmovisional. Eso es imposible. Eso es imposible porque cada quien piensa como mejor le parece y cree que debe pensar la vida. Cada quien tiene su filosofía de la vida. Cada quien tiene la manera de interpretar en nuestro universo cultural interpretativo hermenéutico. Parece que la hermenéutica no es algo que nosotros debemos aplicar solamente para la Biblia. Nosotros tenemos que aplicar la hermenéutica para todos los hechos diarios de la vida. Tenemos que aprender a leer lo que ocurre alrededor de nosotros. Lo que ocurre con mi pareja, por qué mi pareja es así. ¿Por qué será que mi pareja, cuando yo le digo este tipo de cosas, reacciona de esta forma? ¿Por qué será que no puedo estar de acuerdo con ella en esto, cuando esto que yo le estoy tratando de indicar es la verdad y ella no lo logra o él no lo logra entender? Esto es más profundo de lo que se piensa y se cree. Para que él entienda, tiene que caer a la realidad, porque no lo quiere aceptar en otra forma. Eso es ser humano. Eso es ser humano. Acuérdense que en el mismo momento de la Torre de Babel, Dios cambió los lenguas, ¿verdad? Y cada quien según su lengua. Acuérdense que el lenguaje es el símbolo más importante de toda cultura. El símbolo más importante de una cultura se llama el lenguaje. Lo que yo hablo, lo que yo digo. Y cada cultura, como Dios repartió diferentes lenguas, cada cultura
piensa según su lenguaje de una manera determinada y forjan las ideas de una manera determinada. Entonces, llegar a un consenso cosmovisional en el mundo entero, imposible. ¿Cómo podríamos nosotros reconciliarnos, por ejemplo, con el LGBTI? Usted se puede reconciliar con el LGBTI, usted podría estar de acuerdo con alguna de esas agendas. Eso es imposible que lleguemos a un consenso, a un acuerdo. No podemos. Por eso hablamos de un mundo pluralista, por eso hablamos de un mundo que está polarizado. Porque no podemos llegar a ese consenso. ¿Dónde queda mi ley? Quedó esta aproximación. Esta aproximación era una atmósfera en la que se considera que hacer afirmaciones excluyentes en términos religiosos, incluso en conversaciones personales, denota oscurantismo y es algo vergonzoso. ¿Qué les parece? Eso es lo que piensa la gente secular. Que el que no podamos llegar a ese consenso, que el que alguien quiera tratar de imponer sus ideas religiosas a otro, eso es ser mente cerrada. Por eso es que hoy es Open Your Mind. Pero ese Open Your Mind es que ser un total anárquico a las leyes. Es ser un anárquico con las leyes contra natura, es ser un anárquico con tus leyes propias de la jurisprudencia o la jurisdicción que te norma, es ser un total depravado en todos los sentidos y en todo el amplio sentido de la palabra. Un total depravado. Denota oscurantismo y es algo vergonzoso. Lo que hace al afirmar y reafirmar ciertos axiomas, lo que hace, es algo vergonzoso. Lo hace al afirmar y reafirmar ciertos axiomas que eventualmente alcanzan la condición de sentido común. Quienes se desvían de ellos son estigmatizados como tontos o religiosos. Así nos tienen a nosotros, muchos de nosotros afuera, ¿no? Que el que es religioso es que pobre muchacho de pecho todavía. No se sabe todavía asear bien. Para no decirlo otro. Eso es lo que somos. A diferencia de la primera estrategia, esta aproximación hacia la división de la religión está teniendo un efecto, sin embargo no podría triunfar, pues alberga en su seno una inconsistencia fatal y quizás incluso una hipocresía, seguramente, que conducirá al colapso de esta forma de pensamiento. A continuación expondré varios de estos axiomas y los problemas que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver cuáles son los problemas de esos axiomas. De tratar de no, con mis ideas religiosas, de no tratar de hacer proselitismo, de no tratar de inculcar o de imponer mis ideas religiosas. ¿Cuáles son los problemas que tiene eso? Dice aquí, todas las grandes religiones son igualmente válidas y básicamente predican lo mismo. ¿Usted cree eso? Todas las religiones son válidas y no todas predican exactamente lo mismo. Eso es falso de todas maneras. Todas las religiones no predican lo mismo. Algunas coinciden en algunos puntos. Por ejemplo, el hinduismo y el budismo coinciden entre las tres doctrinas principales, que es la encarnación, el karma y la unión con el espíritu universal. Ellos comparten esas tres doctrinas. El budismo y el hinduismo. Pero hay otros aspectos donde son totalmente contrarios el uno al otro. De hecho, Buda rechazó el hinduismo. Gautama Buda, que fue un personaje histórico, él rechazó el hinduismo. Pero sin embargo tomó del hinduismo el karma, la encarnación y la unidad con el espíritu universal una vez que morimos. Una vez que se terminan los procesos de reencarnaciones, nos vamos a un espíritu universal. Eso es lo que dicen ellos. Pero el cristianismo tendrá algo parecido con eso. Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo? El karma. Sí, el karma es como el karma es la retribución correspondiente que yo recibo en consecuencia de mis actos. Eso es lo que ellos denominan karma. Sí, porque yo escuché a gente que dice, no, eso es un karma. Ajá. Exacto.
Cuando dicen eso, la interpretación es que estoy pagando un juicio. Estoy pagando un juicio. ¿Okay? Entonces, todas las religiones son igualmente válidas y básicamente predican lo mismo. Esta afirmación es tan común que un periodista escribió estamos en condenar la religión. Todas las grandes religiones. Ajá, ya entendí, ya lo vi. Entonces la afirmación común, esta afirmación es tan común que un periodista escribe recientemente que cualquier persona que crea que hay religiones inferiores pertenecen a la extrema derecha. Realmente queremos decir que los davidianos o las religiones que sacrifican a niños no son inferiores a otras religiones. Pero lo que está preguntando es que sí es verdad que existen religiones inferiores, y vamos a afirmar que no. Pregunto, ¿se consideraría una religión inferior a aquella que sacrifica niños? Los davidianos, por ejemplo, que es una religión que se dedica al sacrificio de niños. Parece. La gran mayoría de las personas coincidirían en que realmente lo son, en que realmente existen religiones que son inferiores. Casi todos los individuos que creen en la igualdad de las religiones lo hacen pensando en los grandes credos del mundo y no en las sectas que se han separado de ellos. Esta fue la objeción que me hizo aquel estudiante la noche que estaba en el panel. Sostuvo que las diferencias doctrinales entre judaísmo, islamismo y cristianismo y el budismo, entre el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el budismo y el hinduismo eran superficiales e insignificantes y que todas creían en el mismo Dios. ¿Qué les parece? ¿Usted cree que las diferencias que existen entre todas estas religiones son insignificantes? ¿En qué se parece Yeshua a Mahoma? ¿En qué se parece Yeshua a Gautama Buda? Pero no solamente él como persona. ¿En qué se parecen sus afirmaciones a las afirmaciones, por ejemplo, de Gautama Buda? Gautama Buda fue un personaje histórico que se dio a la labor de buscar por el mundo respuesta al problema del sufrimiento humano. Y regresa con las tablas en la cabeza a su palacio, porque era un príncipe. Regresa con las tablas en la cabeza porque no consiguió la causa del sufrimiento humano. Al contrario, lo que hizo fue confundirse más. Sin embargo, hay gente que lo sigue. O sea, hay gente que sigue el budismo, sigue un personaje histórico que no pudo ni siquiera responderse a sí mismo el problema del sufrimiento. ¿Explica la Biblia el problema del sufrimiento humano? De una manera categórica, casi diría yo que axiomática. El problema del bien, del mal, del sufrimiento, todo esto lo explica la Biblia como no lo podría explicar jamás Buda, como no lo podría explicar jamás Mahoma, como no lo podría explicar el Islam, como no lo podría explicar absolutamente nadie. Yo me estoy adelantando al tema, pero sobre todos estos temas vamos a ir viendo. No crea que lo digo y lo dejo allí. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son las afirmaciones que Yeshua hace en contraposición a otras religiones, para que podamos ver la verdad y la diferencia entre él y el resto. No sé ni dónde quedé. Ajá. Dice aquí, pero cuando le pregunté a cuál Dios se refirió, lo describió como un espíritu del universo que nos ama a todos. El problema con esta posición es que es su inconsistencia, pues sostiene que la doctrina carece de importancia, pero al mismo tiempo presupone creencias doctrinales sobre la naturaleza de Dios que está en conflicto con las de todas las principales religiones. El budismo no cree en un Dios personal. El judaísmo y el cristianismo y el islamismo creen en un Dios que responsabiliza a la persona por sus creencias y prácticas, y cuyos atributos no pueden reducirse al amor. No pueden reducirse al amor. Irónicamente, la insistencia en que las doctrinas no importan realmente es una doctrina en sí misma. ¿Está bien? Acuérdense que estamos ante la afirmación de una persona que dice: no importa qué camino tú tomes. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo escribí
Bueno, no sé si se llamaba así el artículo o fue que lo toqué dentro de un artículo. Cuando hablo de el universalismo soteriológico. ¿Se acuerdan del universalismo soteriológico? Creo que fue una pregunta que hice en una de esas clases que fueron preguntas. El universalismo soteriológico en teología es esto que dice la gente, que no importa el camino por el que uno vaya, al final uno llega al mismo Dios. Así que como todos obedecemos, o como todos estamos suscritos a la idea, o como todos dependemos o estamos sujetos a un Dios universal, no importan las variaciones doctrinales. Ya no importa que el budismo crea de una forma, no importa que el hinduismo crea de otra, que el cristianismo. Esas diferencias, a fin de cuentas, son insignificantes. Y como son insignificantes, para nosotros lo único importante es que creamos en el Dios del universo. ¿Cuál sería el problema de esa afirmación? A ver quién me lo dice. Ajá. Si no hay problemas, si no existe un problema en términos doctrinales, o sea, si la doctrina no importa, porque a fin de cuentas todos obedecemos o todos giramos en torno a un mismo Dios y ese Dios tiene el mismo nombre, aunque se lo cambie el budismo, aunque se lo cambie el cristianismo y aunque se lo cambie el judaísmo, pero a fin de cuentas es el mismo Dios y los desvaríos doctrinales no tienen ningún tipo de importancia. ¿Cuál sería el problema de esa afirmación? ¿Cuál sería el problema de esa afirmación? Esa está buena para una clase, ¿no? Para un jueves. Pero esa afirmación tiene un problema gigantesco. Acuérdense que ya nosotros lo tocamos en una de las clases. ¿Se acuerdan que todos tratamos el tema de la soteriología universal? O de la universidad soteriológica. ¿Cuál era el problema? Que todas las religiones son sistemáticamente contradictorias en sus dogmas de fe exponenciales. Son sistemáticamente contradictorios. Una forma es la manera de ir a Dios por el budismo y otra forma es la manera de ir a Dios por el cristianismo, totalmente diferente. Y otra forma es la manera de ir a Dios por el judaísmo. El judaísmo y el cristianismo no van a Dios por la misma forma. El cristianismo va a Dios por Cristo, el judaísmo va a Dios por la obra de la ley. Estamos viendo la contradicción sistemática. Y así usted puede ir poniendo a comparar y a cotejar religión tras religión y va a encontrar esas contradicciones sistemáticas. Por supuesto que va a haber puntos en común. Por supuesto que va a haber puntos que son homólogos. Pero en la sustancia de lo importante, que es el tema de a quién adoro y cómo llego al que adoro, son todas contradictorias. Por ahí lo veo por ahí que dice que todos los caminos conducen a Dios. Que todos los caminos conducen a Dios, es la soteriología universal, o el universalismo soteriológico, que todos los caminos llevan a Dios o que todos los caminos llevan a Roma. ¿Verdad? Queriendo indicar básicamente lo mismo. Todos los caminos llegan a Dios, todos los caminos llegan a Roma. Pero eso no puede ser, eso es imposible desde el punto de vista lógico cuando aplicamos la ley de la no contradicción, que ya yo te lo he dicho ustedes varias veces. Ahí va a estar el problema de esa afirmación. Y cuando aplicamos la ley de la no contradicción, encontramos que dos proposiciones no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Que o una es falsa y la otra es verdadera, o ambas son falsas. O las religiones son todas falsas, pero lo que no pueden ser todas verdaderas. Pero sí pueden ser todas falsas. Ley de la no contradicción. Las religiones pueden todas no ser falsas, porque a fin de cuentas, si son todas falsas, ninguna vale, ninguna tiene validez. Pero lo que no pueden es ser todas verdaderas. ¿Por qué no pueden ser todas verdaderas? Porque cuando estudio el núcleo sustancial, desde el punto de vista del dogma, de la doctrina de cada religión, hay diferencias abismales y sistemáticas y son contradictorias. Entonces no puedo decir proposición A, proposición B, ambas proposiciones son distintas, se contradicen sistemáticamente, pero ambas son verdaderas y son igualmente válidas a la vez. No puede. O una es verdadera y la otra es falsa. Así pues, quienes ponen
esta visión hacen exactamente lo mismo. La insistencia en que las doctrinas no importan realmente es una doctrina en sí misma, exactamente. Ajá, fíjense esto. Cuando alguien insiste en que las doctrinas no importan, miren la lógica aplastante de esto. Si yo afirmo, imagínense ustedes que cada uno de ustedes aquí maneja una doctrina distinta. Vamos a suponer que Olguita es budista, que Lady es islamista, que Jenny es de los Rastafari, que es cristiana, y así cada una es de una religión diferente. Cada uno tiene su doctrina, tiene su doctrina. Y yo digo, ninguna de sus doctrinas tiene validez. ¿Cuál es la diferencia lógica de eso? No, pero entiéndame lo que les quiero decir. Yo estoy afirmando que ninguna de sus doctrinas tiene validez en sí y que además no importan en sí, porque Dios es uno y a Él se va por cualquiera de esos caminos, así que los desvaríos doctrinales no importan. No importa. Bueno, ¿cuál es el problema de esa afirmación? Además de lo que dijo ahorita la ley de la contradicción. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? Ajá, no es lógico, pero ¿por qué no es lógico? ¿Dónde se está faltando ahí en la lógica? No. Si ninguna doctrina importa, como lo estoy diciendo yo, lo que yo estoy diciendo es sí es una doctrina. Es un dogma. O sea que yo también tengo mi dogma. Ustedes tienen sus dogmas y yo tengo el mío, que creo que es que ninguna de las de ustedes sirve para nada. Entonces me estoy contradiciendo a mí mismo. Está viendo como mi argumento termina siendo mi contraargumento. Porque yo digo que sus doctrinas no valen. Y eso para mí es una visión, es una conjunción, es una doctrina, es un dogma. Entonces el argumento que utilizo para defenderme se convierte en mi contraargumento. Porque yo mismo estoy afirmando una doctrina. ¿Y cuál es mi doctrina? La de que ninguna doctrina importa. O no tiene ningún tipo de validez. Está viendo, ¿no? La contradicción lógica de todo esto. Cuando dicen doble moral. No tanto. Es como, no sé, es como que la gente dice, no, que yo soy ateo, porque no creo en nada. Pues sí, ya el simple hecho de no creer en nada. Estás creyendo en algo. Exacto. Entonces, El que dice que no cree en nada está creyendo en algo. Exactamente, y es un contraargumento. Ok, la insistencia en que las doctrinas no importan realmente es misma, pues tienen una visión específica de Dios, consideran superiores, considerada como superior y más iluminada que la creencia de la mayoría de las religiones. Así pues, quienes proponen esta visión hacen exactamente lo mismo que en lo que condenan a otros. Exactamente, su argumento termina siendo su